Muy buenas noches, les saluda su hermana Sonia García Esquilín, miembro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta 1, que pastorea la reverenda Marta Ramírez de Cruz. Que la gracia y la bendición del Señor estén sobre todos ustedes en esta noche. Nos disponemos a compartir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, pero antes queremos indicarle a las personas que nos escuchan que de tener alguna petición de oración se pueden comunicar al 787-883-0809. 787-883-0809 durante la transmisión o también en días laborables desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ese es el teléfono de nuestra congregación. Ahí el personal de la iglesia estará tomando nota de su petición de oración y estarán siendo presentadas a través de los diferentes ministerios de la congregación. Siéntase en la libertad también de podernos escribir cualquier comentario que quiera hacer a través de este medio, a través de los comentarios en la transmisión de Facebook Live. Nos disponemos ahora a hacer una oración para presentar esta reflexión que vamos a compartir y para pedirle a Dios que esté con todos ustedes y con nosotros. Señor, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de dirigirnos a ti. Estamos sumamente contentos porque tu presencia es con nosotros, porque tú, Señor amado, te haces real y palpable, porque te has hecho cargo de todas nuestras necesidades, Señor. Pero por sobre todas las cosas, contentos porque tú moriste en la cruz por nosotros y nos diste vida y esperanza. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias que nos ha tocado vivir, podemos tener esperanza, podemos estar en paz, podemos disfrutar de alegría, porque es tu presencia en nosotros y porque es el gozo que produce tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que otras personas que no se sienten de la misma manera puedan reconocer que en ti solamente está la paz perfecta, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si hubiera alguna vida, Señor, que necesita de ti de forma urgente, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda allí donde esa persona está, le visite y le llene de tu gracia, de tu presencia, pero por sobre todas las cosas que lo salve, Señor, en esta hora. Salva ahora, Señor. Salva ahora a todos los que están enlutados, afligidos, desesperados, confundidos, aquellos que se sienten perdidos. Sálvales, Señor, y permíteles experimentar el gozo de tu presencia, el regocijo de saberse hijos tuyos, herederos de tu reino y de tu gloria por siempre. Gracias te damos, Señor. Amén. Pues les decía que vamos a estar hablando sobre el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Ese es el pasaje que se habla sobre la sanidad de un hombre que está ciego desde niño, desde nacimiento. Y quiero que podamos compartir los primeros 12 versículos de ese capítulo 9 del Evangelio según San Juan, que dice de la siguiente forma: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: Bueno, a él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondiendo él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Y él dijo: No sé.
De este pasaje bíblico se han hablado muchos sermones y muchas reflexiones, incluso nuestra pastora lo mencionó hace unos días atrás. Pero en esta semana mi esposo y yo hemos estado dialogando sobre los últimos acontecimientos, sobre las cosas que están pasando. Y él me preguntaba, bueno, Sonia, ¿qué Dios te ha dicho de todas estas cosas que han pasado hasta ahora? La primera respuesta que le di fue, definitivamente estamos en el tiempo del fin. Han pasado muchas cosas, incluso leí un reportaje mediante las redes sociales que decía que en África están atravesando, unos sectores de África están atravesando la posibilidad de tener una invasión de langostas y que la nube de langostas tiene más de 1 kilómetro de largo y de ancho y que va a acabar con toda la cosecha y eso va a incrementar la hambruna en esa región. Y mi esposo me comentaba, así es como si las plagas de Egipto volvieran otra vez. Y la pregunta sigue siendo válida. ¿Y qué Dios nos está diciendo a nosotros a través de todo esto? Y recordé este texto que leímos, el texto número 4 de este pasaje del capítulo 9 del Evangelio según San Juan, que dice, Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Y venía a la mente ese texto bíblico porque uno se pregunta en estas circunstancias, en el tiempo del COVID-19, ¿qué nos estará diciendo Dios? Es como cuando los discípulos, al ver al hombre ciego que mendigaba, le preguntan a Jesús, bueno, Jesús, ¿y quién pecó, este o sus padres? Porque ellos suponían que la ceguera del ciego era como producto del pecado de él o de sus padres. Note que ellos pudieron haber preguntado qué necesita el ciego, pudieron haber preguntado cómo podemos ayudar al ciego, de qué manera podemos hacer que esta persona se sienta digna, se sienta mejor, se sienta restablecida. Sin embargo, la pregunta que le hacen a Jesús es, bueno, ¿y quién pecó? Probablemente ahora en el tiempo del COVID muchos están diciendo, ¿quién pecó? Es un juicio contra la humanidad. Es la obra de personas inescrupulosas que trabajan armas biológicas, es el plan maestro de unas personas que quieren impulsar unas drogas, unas medicinas, unas vacunas para su lucro personal, es esta la señal del fin. Podemos estar haciéndonos muchas preguntas, pero me parece que Jesús podría respondernos de la misma manera que le respondió a los discípulos. No es que haya pecado alguien, sino que es para que la gloria de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Verso 3. Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y es como si Jesús nos estuviera diciendo a nosotros hoy, en este tiempo que nos ha tocado vivir, en el tiempo de las plagas, del COVID, de la hambruna, de la situación política, de la quiebra nacional, de tantas cosas, del incremento en la violencia, en la criminalidad, de los disturbios productos de las diferencias raciales, entre tantas cosas que están pasando, puede que alguno pregunte, ¿y quién pecó? La respuesta es bastante obvia, hemos pecado todos hemos pecado. Pero Jesús, con su sabiduría especial, inigualable, inmensa, inigualable, incomparable, Él nos dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Y a mí me parece que Jesús nos está diciendo eso a nosotros hoy. ¿Qué va a hacer la iglesia en medio de esta circunstancia? ¿Cuál va a ser nuestra postura? ¿Cuál va a ser nuestra acción? ¿Cuál va a ser el plan de la iglesia en medio de esta situación? Pues el mismo que nos está diciendo Jesús o nos dijo hace muchos años atrás, para que las obras de Dios se manifiesten. Entonces me pregunto, ¿qué tiene que pasar para que la iglesia manifieste las obras de Dios? Y Jesús está diciendo en ese pasaje, hay que trabajar mientras el día dure. La versión de Reina Valera es, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar.
En la versión de la Biblia, la nueva versión internacional dice, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. O en la versión Palabra de Dios para Todos dice, durante el día debemos hacer el trabajo que me envió, porque cuando viene la noche nadie puede trabajar. Entiéndase que las obras de Dios tienen que manifestarse en el mundo, pero hay un tiempo para que esas obras de Dios se manifiesten, y eso es mientras hay luz, mientras el día dura. Entonces, uno de los elementos más importantes del Evangelio según San Juan es que el evangelista pone o antepone dos términos que son muy comunes en la vida diaria, la luz o el día, la oscuridad y la noche, y esos dos están en antítesis o están contradiciéndose uno al otro, pero también nos están dando un mensaje. La obra de Dios hay que hacerla en el tiempo oportuno, es ahora, es de día, y las obras de Dios tienen que hacerse por la iglesia. Para que las obras de Dios se manifiesten en este mundo, evidentemente ya Dios está, ya la presencia de Dios está, ya el Espíritu Santo está, ya Jesucristo vino, hizo su trabajo, pero nos toca a nosotros ahora hacer nuestra parte. Hay que hacer manifiestas las obras de Dios. Y la primera obra que menciona Juan es que tenemos que trabajar en tanto es el tiempo oportuno, en tanto el día dura. Así que nosotros como seres humanos mortales y finitos tenemos un tiempo de duración y de caducidad. Y no podemos seguir perdiendo ese tiempo limitado que Dios nos ha permitido tener en este mundo, porque el propósito es darle sanidad al ciego, pero no solamente al ciego físico, sino a aquel que tiene ceguera espiritual, mostrarle el camino a seguir. Y hay que hacerlo mientras el día dura. Así que el reto ante esta circunstancia o esta coyuntura histórica es, ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Vamos a permanecer inactivos o indiferentes ante la necesidad de la gente que está a nuestro alrededor, que está como el ciego de nacimiento, incapacitado de tener la luz o de, habiéndola tenido, no poderla disfrutar por no poder ver? ¿O nosotros vamos a hacer que las personas vean? Jesús no perdió tiempo. Dice que escupió en tierra, hizo lodo, le puso el lodo en los ojos al ciego, lo manda al estanque de Siloé. El hombre llegó al estanque, no sabemos si solo o asistido, pero llegó. Y dice que llegando allí se lavó y al lavarse recibió la vista. Vio la luz por primera vez, por vez primera. Vio la luz por primera vez. Y ciertamente el ver la luz para este hombre cambió su vida radicalmente y la cambió para siempre. Del vivir en el mundo de la oscuridad, ahora tiene la oportunidad de vivir en el mundo de la luz. Y el Evangelio según San Juan nos dice en muchas instancias que ese es el propósito de Dios. Dice en Juan 1:5, en Él estaba la vida y la vida era, refiriéndose a Jesús, en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. La luz de Jesús. La primera obra, ser manifiesta la luz de Dios en el mundo. Por eso Juan dice, refiriéndose a Jesús, que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que en medio de este tiempo, en el 2020, con todas las situaciones que estamos experimentando, viviendo o sufriendo, tenemos que entender que no es tiempo de quejarse, sino es tiempo de alzar la luz de Dios en el mundo. Luz que puede dar vista al ciego. Tenemos que hacer las obras de Dios. Y precisamente Jesús descendió a la tierra con ese propósito, para que los hombres fueran libres de la oscuridad y de la tiniebla. Y la tiniebla no solamente se refiere a ausencia de luz, la tiniebla se refiere
a estar en oscuridad. Eso tiene que ver con la falta de conocimiento, tiene que ver con la ignorancia, con la confusión, tiene que ver con la turbación, y sobre todo el que está en tinieblas tropieza al andar. Y si tropieza, las cosas no salen bien. Y si tropiezas, podemos recibir daño físico, emocional y espiritual. Pero Jesús vio al hombre ciego de nacimiento y no pasó de él de largo. Y hizo más. No lo juzgó, no juzgó la causa por la cual estaba haciendo o estaba viviendo la circunstancia adversa. Y nosotros también tenemos que aprender que los virus, las bacterias, las enfermedades y las crisis le van a suceder a todos. Todos pueden pasar por situaciones de adversidad, pero nosotros tenemos que reflejar la luz de Dios, porque al emitir la luz de Dios en este mundo, se hacen visibles los objetos, se hace visible el camino por el que debemos andar. El que recibe luz recibe claridad en la mente, en el alma y en el espíritu. El que recibe la luz podrá distinguir el horizonte, sabrá hacia dónde va y tendrá una vida que sea fructífera. Por eso, mientras el día dura, nos toca a nosotros decirle a la gente que en Cristo hay luz. Y que esa luz vino a salvar, no a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Así que el mundo está en tinieblas, el mundo está en confusión, el mundo está en violencia y en muchas instancias por falta del conocimiento de Dios. Y nosotros tenemos que compartir ese conocimiento de Dios con otros a fin de que ellos puedan encontrar la ruta. Como dice el escritor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si vamos a caminar esta carrera que tenemos por delante, tenemos que tener luz, saber para dónde va. Y tenemos que compartir esa luz, esa esperanza, ese evangelio de gozo, de alegría, mientras el día dura. Tenemos que hacer manifiestas las obras de Dios. Y las obras de Dios no se limitan solo a la sanidad divina. Es sanidad del cuerpo físico, pero es sanidad del alma para salvación. Porque en la oscuridad del mundo la gente solo encontrará temor, miedo, frustración, oscuridad y muerte. Pero el que anda en la luz tendrá vida. Por eso Jesús dijo que era la luz del mundo. Juan 8:12, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna. Y Juan 1:9, esta luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que la humanidad prefirió las tinieblas que la luz. Y aunque este hombre ciego de nacimiento no decidió vivir en oscuridad porque nació ciego, no se nos dice que fue un trauma, un accidente, no sabemos si fue un problema en el embarazo o en la gestación. La cosa es que estaba ciego y estaba privado de participar de la vida pública como los demás. Estaba privado de realizar una vida social como los demás. Estaba privado de adquirir sus bienes con trabajo digno por su limitación física y por eso mendigaba. Este que estaba ciego de nacimiento estaba excluido de la sociedad, probablemente excluido hasta del culto. Pero Jesús pasó por el lugar donde él estaba y le ofreció sanidad. Fíjese que en este caso Jesús no puso sus manos sobre él o no emitió una palabra de sanidad, sino que hizo barro, lo puso en los ojos y lo mandó al estanque. Y ciertamente no sabemos tampoco a qué distancia estaba el estanque, o por lo menos yo no lo sé cuán distante era el estanque de Siloé desde el punto donde el ciego estaba mendigando. Pero el asunto es que el hombre se levantó, caminó hacia el estanque, se lavó, obedeció la voz de Dios. Tuvo fe, hermanos, tuvo fe. Y lo único que hizo falta fue escupir en el piso y hacer lodo. Entonces nosotros no es que vamos ahora a escupir en el piso y hacer lodo y ponérselo a la gente,
pero tenemos que hacer algo. Está implícito que hay que hacer algo por los demás. No como hicieron los discípulos, preguntas para juzgar. En puertorriqueño sería como para averiguar. No son preguntas de esa naturaleza la que nos manda a hacer Dios, sino es para que las obras de Dios se manifiesten. Y por eso tenemos que trabajar, levantar la voz, porque los que creen en Jesús andan en la luz, y si andan en la luz quieren que otros también vivan en esa misma luz. Dar vista al ciego es demostrar la obra de Dios en el mundo. Esa misma obra que hizo Dios al principio cuando dijo, sea la luz, y la luz fue. Esa misma voz poderosa, esa palabra de poder, puede emitirse hoy para la sanidad, para la restauración y para la salvación de aquellos que están a nuestro alrededor. Así que no podemos perder la oportunidad. Tenemos que trabajar mientras el día dura. Y fíjese que hay que hacer un trabajo, hay que hacer una acción. Nos toca compartir el evangelio de esperanza y vida con los demás. Así que cualquier cosa que podamos hacer para ayudar a otros, hace visible la obra de Dios. Cualquier platito de comida para uno que está hambriento es hacer la obra de Dios. Extender la mano a aquel que está tirado en el piso y ayudarlo a ponerse de pie es hacer la obra de Dios. Proveer ropa y vestido para aquel que tiene necesidad es hacer la obra de Dios. Proveer techo y albergue para aquellos que no lo tienen es hacer la obra de Dios. Compartir el evangelio que hemos recibido, compartir la buena noticia con aquellos que no la tienen, también es la obra de Dios. ¿Y cuándo es que hay que hacer esa obra? Esa obra hay que hacerla ahora, mientras el día dura. No lo pospongas más. Es necesario hacer lo que nos toca hacer. Sí, justo ahora, en medio de la crisis, en medio de la incertidumbre, tenemos que levantar la voz y decir que en Dios hay paz, que en Dios hay seguridad, que en Dios hay esperanza y que en Dios hay posibilidades de vida. ¿Por qué la gente se condena? Dice Juan en el capítulo 3, versos del 19 al 21. Esta es la causa de condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perfectos. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Así que hay que compartir esa luz. ¿Y quién la tiene que compartir? Aquel que la porta, aquel que ha sido llamado a ser sal y a ser luz. Y no se pone la lámpara debajo de la mesa, sino se pone sobre la mesa para que alumbre. Pues así también nosotros. No es tiempo de pasar por el mundo, por el país, por el barrio, por la comunidad, por la urbanización o por el condominio, haciéndonos de la vista larga de las necesidades que están a nuestro alrededor. O peor aún, deteniéndonos para preguntarle a Dios el porqué de la circunstancia, el porqué de la situación, el porqué del castigo. No nos corresponde eso. Nos corresponde hacer el lodo, untar los ojos, llevar la gente al estanque, hacer que se lave y que reciban la sanidad del alma, del cuerpo y del espíritu. No hay tiempo que perder, y ante esa realidad tenemos que levantar nuestra voz profética ahora. Es ahora cuando la gente más lo necesita. Fíjese que en el relato bíblico, si usted lo puede leer luego, va a ver que una vez el ciego recuperó la vista, la gente empezó a decir, bueno, ¿será él? No, yo creo que es ese. Pero él decía, sí, yo soy. Aquel que se encuentra con Jesús, aquel que recibe la sanidad, aquel que ha sido impactado por la obra de Dios, puede decirlo con alegría. Un tal Jesús hizo lodo
me envió a Siloé y entonces recibí la vista. Y fíjense que ante ese evento, los representantes de la ley, los fariseos, empezaron a interrogarlo porque la sanidad había ocurrido un día de reposo. A veces nos queremos ir por la tangente, a veces queremos que la obra de Dios se haga de X o Y forma. Y hay formas diversas para un mundo diverso. No hay una forma específica. Lo que hay que hacer es la obediencia, hacer lo que Dios nos manda hacer, hacerlo con alegría, hacerlo sin mirar a quién, hacerlo con gratitud, hacerlo con misericordia, a ser solidarios, a ser empáticos y a glorificar a Dios porque Dios hace la obra posible. Este hombre lo único que podía decir, yo no sé, yo sé que un día yo era ciego y ahora veo. No sé si Jesús tenía autoridad o no, pero lo que sé es que lo hizo. No sé cómo fue que sucedió, pero sucedió. Y eso dirán las personas cuando nosotros compartamos este evangelio de poder, que la obra de Dios se manifestó en sus vidas, que ellos no saben quién ni cómo, pero que le dan gloria a Dios porque ahora su vida es diferente. De la misma manera que tu vida fue impactada por Jesús alguna vez, que seas tú el instrumento para que la vida de otros también pueda ser impactada con el poder del Señor. Así que hagamos la obra del Señor. Hagámosla mientras tengamos fuerza, energía. Hagámosla con los instrumentos que tenemos a nuestra disposición. Hagámosla a nuestro estilo, desde nuestra personalidad, desde nuestro origen étnico, biológico. No importa, lo que importa es que pongamos nuestra vida en disposición para que la obra de Dios se manifieste en este mundo. Así que lejos de sumarnos al coro de los que se quejan por todo y de los que dicen que todo está bien malo, andemos en la caravana de Jesús diciendo a la gente que hay esperanza, que en Cristo hay salud, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay restauración y que en Cristo hay vida. No hay por qué seguir en oscuridad. No hay por qué andar a ciegas. No hay por qué estar tropezando en el camino de la vida. Cuando la luz de Dios aparece, el camino se hace claro, se hace evidente hacia dónde vamos, pero también se hace evidente con quién estamos, con quién vamos y quién es el que nos acompaña. Que la luz del Señor pueda llegar a tu vida y a tu corazón en esta noche. Si así lo deseas, díselo al Señor. Escríbelo en los comentarios o llama al 787-8830809. Comunícate con nosotros a través de la página de internet vegaltaparacristo.com. Haznos saber que el Señor te visitó y permítenos, si no tienes ninguna iglesia donde ir, que nosotros podamos acompañarte en este proceso. Todavía no nos estamos congregando de forma presencial, pero a través de las redes sociales y de los medios de comunicación haremos lo posible por contactarte y apoyarte en este proceso, en esta decisión importante de vivir en la luz. Y a los que ya están en la congregación en la iglesia del Señor, no importa cuál, la iglesia del Señor dispersa a lo largo del mundo, trabaja mientras el día dura. Haz la obra que el Señor te mandó a hacer y permite que otros vean reflejado en ti la luz del Señor. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad preciosa de poder compartir este mensaje a través de este medio. Te pido, Señor, que de la misma manera que infundió esperanza en mí saber que toda coyuntura es una oportunidad para que tu obra se manifieste, que esa misma convicción de esperanza, de fe, llene los corazones de alegría y de esperanza, y que puedan entender que en ti, solo en ti, hay paz, seguridad, esperanza y salvación. Gracias, Señor, por todas las cosas. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, hermanos, que las transmisiones a través de Facebook Live continúan a lo largo de toda la semana a las 7:30 de la noche, los lunes con esta servidora, Sonia García Esquilín, los martes con nuestra pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz,
Los miércoles continúan los estudios bíblicos sobre el libro de los Hechos con el pastor Magdiel Narváez, también a las 7:30 de la noche. Los jueves, el mensaje de la palabra de Dios a través de un recurso de nuestra iglesia local. Los viernes, mensaje dirigido a todos, en especial a los jóvenes, a través de nuestra pastora para la juventud, la hermana Aida Mota. Los sábados, estrategias para la vida familiar, con nuestra hermana y pastora María del Mar Pérez, también a las 7:30, y ya el domingo en la mañana a las 10:30 la transmisión de nuestro culto a través de Facebook Live, transmitido desde la iglesia. Recuerden, hermanos, que por ahora solo van a estar asistiendo al templo las personas que están a cargo de adoración cibernético y los diferentes comités que han sido convocados por nuestra pastora para completar el proceso de adiestramiento y capacitación sobre cómo va a ser la reapertura al templo en la congregación, siguiendo las directrices necesarias para evitar el contagio del COVID-19. Recuerde que no se va a permitir la entrada de nadie que no haya sido previamente designado para asistir a esa reunión, pero no se pierda la transmisión a través de Facebook Live a las 10:30 de la mañana. Sin más, les deseo que pasen una linda noche, que el Señor les bendiga y adelante en el Señor. Que descansen.